¿Qué tal? ¿Cómo están? Les habla el licenciado Sandrino Rojas. En esta oportunidad vamos a desarrollar el módulo 4 del curso de Modelo de Cuidado Integral por Curso de Vida, referido a lo que es el componente de organización. En este módulo vamos a ver muy rápidamente cuáles son los niveles de gobierno y cuál es su rol en el desarrollo o que la competencia que tienen para la implementación de este nuevo modelo. En primer lugar, indicar que el reglamento de ley de la 30895, ley que fortalece la función rectora del Ministerio de Salud, aprobado por el Decreto Supremo 030, destaca claramente la función rectora del Ministerio de Salud, ¿no? Y señala que esta es una función ineludible e indelegable que se ejerce exclusivamente a través del Ministerio de Salud. Entonces, con esto se está dando punto claro o punto final al tema de que en los diferentes niveles de gobierno se ejercía la rectoría, ¿no? Muchas veces se conversaba que en las direzas, jerezas, teníamos función rectora, lo cual no es así y lo señala esta normativa. Asimismo, en esta norma, en el artículo 5, nos señala cuáles son las funciones rectoras, ¿no? Y nos sabe que es la formulación, planeamiento, dirección, coordinación, ejecución, supervisión y evaluación de la política nacional y sectorial de promoción de salud, prevención de enfermedades, recuperación en salud y buenas prácticas en salud bajo su competencia aplicable a todos los niveles de gobierno, ¿no? Esa es la rectoría. Por otro lado, esa norma también nos alcanza algunas definiciones, ¿no?, operativas que no vamos a realizar, pero las estamos poniendo a vuestra consideración para uniformización y estandarización, ¿no?, de contenidos. Brevemente, la atención integral, ¿no?, que es un conjunto de intervenciones sanitarias en los ámbitos personal y familiar y comunitario enfocadas al temas de promoción, prevención, recuperación y rehabilitación de salud, ¿no?, tendiendo todo el aspecto integral, ¿no?, de cuidado integral de la persona y que se debe brindar lógicamente de manera conjunta y continua en las IPRES de acuerdo a la capacidad resolutiva de cada una de ellas. En el artículo 16 de esta misma normativa nos señala las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales de salud bajo las cuales se va a realizar este modelo. Por un lado, tenemos la política multisectorial de salud al 2030, denominada Perú País Saludable, en la cual, ¿no?, el Estado peruano por primera vez marca un hito y logra, a través del Ministerio de Salud, la convocatoria de los diferentes sectores de gobierno para definir claramente el accionar o las actividades que corresponden en el tema de salud. Por otro lado, recordando ya los conceptos vertidos por los anteriores ponentes, un poco recordar cuál es el enfoque del curso de vida, por qué se da esto, y nos dice que el curso de vida sirve pues como una base para predecir escenarios de salud, escenarios futuros de salud, las trayectorias, la temporalidad, las transiciones, los periodos críticos, la interconexión de vidas y los efectos acumulativos que conforman la plataforma conceptual para que, como parte de la evidencia científica disponible, se contribuya a modelar escenarios de salud y la población residente. ¿Qué quiere decir esto? Conociendo justamente a cada uno de los actores, en este caso a la población, del ámbito circunscrito a cada una de nuestras IPRES, los equipos multidisciplinarios van a poder establecer claramente justamente cuál es el modelo sanitario y en función de este establecer los planes de trabajo. No como en la actualidad, ¿no es cierto? Si bien es cierto, tenemos un conjunto de pautas que se dan desde el nivel nacional, pero en nuestra pretensión ha querido ser que hemos querido aplicar todo de manera uniforme en todos los ámbitos de nuestro territorio, ¿no?, lo cual no es aplicable, ¿no?, generando una sobresaturación y etcétera, ¿no? Ahora lo que se plantea es justamente conocer esto, conocer a la persona,
Por eso la nominalidad, que en algún momento lo vamos a conversar más adelante. De tal manera, justamente, vuelvo a repetir, que nos permite establecer las mejores intervenciones para esta población. Acá tenemos, ¿no?, en pantalla una lámina que nos establece justamente en el lado izquierdo los factores determinantes de salud, ¿no? De qué manera o en qué porcentaje se involucran en las diferentes áreas, ¿no? Y al lado derecho tenemos justamente ya los sectores de gobierno, es decir, los diferentes sectores, llámese ministerios, cuál es el rol que le compete en cada uno de estos para lograr justamente esta política sectorial al 2030. Tenemos la RM030 del año 2020, ¿no? Documento técnico que aprueba el modelo de cuidado integral, que sugiero sea revisado por cada uno de ustedes a detenimiento, porque en este año 2023, específicamente a nivel de la Gerencia Regional de Salud, le vamos a dar un impulso muy fuerte ya para empezar a implementar, a desarrollar este modelo. De igual manera, ¿no?, la RM 2020-2021 del MINSA es un documento que aprueba el manual de implementación de cuidado integral. Fíjese, tenemos una norma que nos dice qué es, y ya tenemos otro documento que nos da la pauta, cómo es que vamos a implementar, ¿no?, cuáles son los pasos que vamos a desarrollar en cada una de las instancias, y vamos a tener una pauta, una guía que nos lleve por este camino. No, que tenemos más, ya nos empieza a señalar justamente a nivel de cada nivel cuál es digamos, el trabajo. Y este trabajo tenemos que tenerlo en consideración, y se remarca en el segundo párrafo, tiene que ir muy, muy de la mano con el otro modelo que estamos implementando, que es de las redes integradas de salud, o las denominadas RIS, ¿no? RIS con una S, ¿no?, que es muy diferente a lo que es RIS con dos S. En este modelo de organización, ¿no?, se debe elaborar, pues, lógicamente, un plan de implementación en cada nivel, por cada establecimiento de salud. Nuevamente ¿no?, recordando la base de este modelo, que justamente es conocer el ámbito, y conocer el ámbito justamente nos va a dar la pauta de qué es lo que voy a implementar en el ámbito de mi IPRES. Tiene que haber otro componente muy fuerte de sensibilización y difusión, sensibilización en el marco de que constantemente, por las condiciones del entorno político, hay cambios, ¿no?, cambios de gestión, ¿no? Ahí estamos viviendo en estos momentos un cambio de gestión, y lógicamente estas nuevas autoridades tienen que empaparse de lo que se trata este modelo, y hacerlo suyo, para que con justamente su compromiso podamos avanzar. Y la difusión abarca ya al hacerlo hacia toda la comunidad, tanto a la comunidad de salud, es decir, nosotros como prestadores, y a la población también, y a las otras instituciones. Capacitación ya se inició, ya van 2 años que a través de la Escuela Nacional de Salud Pública, nosotros se vienen dando permanentemente capacitaciones virtuales. Esta es una que, a iniciativa de la Gerencia Regional de Salud, se viene implementando también para capacitar o alcanzar los conocimientos al personal de salud, de tal manera que ya empecemos a conocer en detenimiento de qué se trata este modelo, y sean los primeros pasos para su implementación. Importante destacar que en la política de gobierno, ¿no?, de este gobierno, ¿no?, del 21 al 25, con el Decreto Supremo 164 del 21 de la PCM, en su artículo 4, que corresponde a los lineamientos prioritarios para la política general para el periodo 21-26, corresponde la organización de equipos multidisciplinarios para el cuidado integral de salud por curso de vida de la población. Recordar que un equipo multidisciplinario de salud, ¿sí?, está compuesto por médico, enfermera, obstetra y un técnico sanitario. Es decir, en el lenguaje de redes integradas de salud ya no hablamos de equipos mínimos, tampoco hablamos que este equipo es el que va a atender. Este es el equipo, digamos, base,
Y sobre este equipo, en función del levantamiento justamente de las necesidades de salud, se van a poder determinar cuáles son estas y en función de ello vamos a requerir los recursos, establecer una cartera de servicios y luego establecer los recursos que necesitamos para brindar o satisfacer esa demanda. Fíjese entonces, esas son las actividades o funciones que corresponden al nivel nacional. ¿Qué correspondería entonces desarrollar a la Autoridad Regional de Salud? En primer lugar, conocer o destacar que desde hace mucho tiempo estamos viviendo un proceso de descentralización a nivel del Estado, ¿no? El cual tiene como finalidad el desarrollo integral, armónico y sostenible del país mediante la separación de competencias y funciones. Ojo, separación de competencias y funciones. No es una independencia. Si bien es cierto, el proceso de descentralización nos da un nivel de autonomía, pero recordar que bajo la rectoría del Ministerio de Salud que hemos revisado al inicio, tenemos que alinear justamente nuestras intervenciones a la política nacional. Entonces, la descentralización nos dice que es una transferencia de poder y responsabilidades desde el nivel de gobierno central a las autoridades de los niveles subnacionales, teniendo algún grado de autonomía, ¿no? A través de la delegación, devolución, no federalismo, es decir, no somos gobiernos federales. Devolución porque en algún momento, si es que este modelo no va, muy claramente la ley de descentralización dice que esto puede revertir y nuevamente podemos volver a ser un país nuevamente centralizado. Esperemos que esto no ocurra. Entonces, justamente para anticipar y prevenir estos riesgos, los gobiernos centrales son responsables de las condiciones marco que determinan cómo operan los sistemas de descentralización. Entonces, el gobierno nacional tiene que brindar, pues, justamente esas herramientas, ¿no? Las condiciones para que los gobiernos regionales podamos desarrollarnos a cabalidad. Desde un aspecto general, presenta un desafío para los gobiernos subnacionales porque requiere ciertas capacidades económicas, políticas y administrativas. Claro que sí, ¿no? Mucho estamos reclamando la capacidad económica, que los recursos no alcanzan, pero también corresponde a nosotros pues empezar a desarrollar planes que sustenten justamente estos requerimientos, ¿no? Otro desafío importante es la de la descentralización se forma mediante la superposición de tareas entre los niveles de gobierno. Pues tenemos que sentarnos a articular, ¿no? Justamente a definir qué nos corresponde hacer en cada uno nivel, ¿no? Tanto al nivel nacional, al nivel regional y al nivel local, y no duplicar, porque muchas veces estamos duplicando esfuerzos, haciendo lo mismo, ¿no? Y en las condiciones en las cuales se desenvuelve nuestro país, esto creo que no es adecuado. Finalmente puede resultar pues en la pérdida económica de economías de escala y la fragmentación de las políticas públicas. Cierto, justamente si no tenemos claro cuál es el horizonte, cuáles son los objetivos de estas políticas, vamos a fragmentar, ¿no? Bajo la falsa mira de que somos pues autónomos, somos independientes, lo cual no es así. No somos un Estado federado. Somos, de acuerdo a la Constitución vigente, somos un país unitario, que si tenemos cierto margen de desenvolvimiento, de gestión, ¿no? Ciertas autonomías, pero respondemos justamente a una autoridad sanitaria bajo este modelo de descentralización. Tenemos también en pantalla algunos criterios para la asignación de transferencias, la subsidiariedad, la selectividad y proporcionalidad, la provisión, los criterios de concurrencia y fundamentalmente recordar cuáles son las funciones de salud compartidas entre los tres niveles de gobierno, ¿no? A través de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades. Entonces, fíjense cómo se articula el gobierno nacional con el regional a través de la normatividad y regulación, el financiamiento, ¿no? Transferencia de recursos que son administrados y también el gobierno regional redistribuye a los gobiernos locales. Conducción de procesos, ¿no? Es un tema que nos falta todavía mucho avanzar, si bien es cierto,
ya están en nuestro lenguaje hablar de procesos, pero estos procesos todavía no están siendo puestos a la práctica, ¿no? O no están formalizados. Conducción sectorial, ¿no? Dentro de este proceso de descentralización, el gobierno ya nos ha transferido desde el año 2006, 2007, si más no recuerdo, ya se nos ha transferido funciones y que nos dan justamente la potestad de conducción, ¿no? La participación social. Si bien es cierto, hay algunas experiencias a través, por ejemplo, del modelo CAS, de las diferentes instancias y que tenemos que recuperar, ¿no? A su vez, estas normativas, ¿no es cierto?, nos dicen también cómo se debe articular el gobierno regional con el gobierno local, y esto se hace a través de la organización de los servicios, ¿no? Con el gobierno local tenemos cómo es que vamos a organizar en el territorio de cada uno de estos servicios de las provincias, cómo es que vamos a organizar, ¿no? Ya hablamos de las redes integradas de salud y cómo vamos a armar esta red de servicios. Organizar también la prestación, es decir, cómo se va de la estación, cuáles van a ser los flujos de atención, y la población tiene que tenerlo claro y también tiene que brindar sus aportes para llegar a una mejor oferta. Conducción sectorial, ¿no? También la ley de gobiernos municipales, que vamos a ver más adelante cómo es que se hace esto, ¿no? Y también destaca claramente la participación social. Entonces, el gobierno regional, pues, tiene como fin, ¿no?, fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversión pública y privada y el empleo, y garantizar el ejercicio pleno de los derechos e igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo a los planes y programas nacionales, regionales y locales de desarrollo. Con una misión muy clara, ¿no?, que es organizar y conducir la gestión pública regional, de acuerdo justamente a sus competencias exclusivas, compartidas y delegadas, ¿no? Esto no se debe perder de vista, ¿no? Tenemos en pantalla en esta lámina algunas de las funciones sectoriales transferidas que no las vamos a revisar, no es motivo de esta capacitación, pero queremos poner a vuestra consideración y conocimiento para que sean revisadas y analizadas por cada uno de los participantes en este curso. Entonces, ¿quién es la Autoridad Regional de Salud? Y la respuesta, de acuerdo a la normativa vigente, que es el GORE, ¿no?, el gobierno regional. Pero este gobierno regional la ejerce a través de las jerezas o direcciones regionales de salud, o la instancia que haga sus veces en los territorios o ámbitos regionales. ¿Qué acciones se deben desarrollar? Implementar las políticas nacionales, sectoriales y multisectoriales. Entonces, funciones. ¿Qué tenemos que hacer como gobierno regional o como GORE? Implementar la política 2030, implementar la ley de redes, el modelo de redes integradas, implementar la ley que implica el modelo de cuidado integral. Esa es nuestra función. Armonizar la provisión de servicios, es decir, organizar, ¿no? Organizar cómo es que vamos a establecer esta oferta a nuestra población, fundamentalmente optimizando los recursos, ¿no? Porque es muy complejo, ¿no es cierto?, que si establecemos un plan y que el Estado pueda satisfacer nuestra demanda, digamos, de un solo año, ¿no? Esto va a ser un proceso que te va a demorar, pero corresponde a la autoridad regional establecer los planes de justamente cómo, en coordinación con el nivel nacional, cómo vamos a ir coberturando, por ejemplo, el tema de la brecha de recursos humanos, los recursos finales, en cuánto tiempo lo vamos a lograr. Promover la garantía de aseguramiento en salud. Estamos trabajando en un marco de aseguramiento universal. Entonces, nosotros como proveedores tenemos que tener claramente en la población que está en cada uno de nuestros ámbitos, conocer cuánta población tiene un seguro, qué tipo de seguro tiene y cuál es la cobertura que le da cada uno de estos seguros. Y en función de eso, vamos a establecer justamente las atenciones, vamos a entregar las prestaciones. Y a su vez, pues, ¿no?, indicarle a las personas que no tienen seguro que tienen que conseguir cualquier seguro, ¿no? Y tenemos, pues, una oferta en estos momentos, una oferta grande, ¿no?, tanto del sector público como privado.
Modulación del financiamiento, es decir, pues, cómo es que vamos a manejar los recursos, ¿no? Cómo vamos a hacer esta distribución, cómo es que los vamos a optimizar estos recursos. Y finalmente, brindar la asistencia técnica al personal de salud para que estos puedan justamente empecemos a hablar el mismo lenguaje, de tal manera que nos podamos entender, ¿no? Porque esta es una debilidad que tenemos en la actualidad. Utilizamos las mismas palabras, pero cada uno de nosotros tiene su propio concepto, ¿no? O percepción de los términos, y eso justamente en algún momento no nos permite avanzar. Como autoridad regional de salud, existen lineamientos, ¿no? Para la elaboración de perfiles de puestos y se recomienda dejar sin efecto algunas designaciones, ¿no? Es decir, ya se está estableciendo a ninguna opinión vinculante desde el nivel nacional de salud. Y según informes que tenemos, en estos próximos meses deben de salir las normativas justamente orientadas a cumplir estos procesos. De tal manera que van a salir justamente cuáles son los perfiles que deben tener estos gerentes o directores regionales de salud. Asimismo, los directores de hospitales, directores de institutos especializados, directores de red y también los jefes de las IPRES, tanto en puestos y centros de salud. Por otro lado, la Autoridad Regional de Salud debe desarrollar un acompañamiento activo y temporal a la gestión, ¿no? En este proceso de acompañamiento de la Autoridad Sanitaria Nacional, con su opinión vinculante, van a estar vigilantes de la contratación de los servicios, de la adquisición de bienes, incluye la movilización de los recursos, para lo cual el GORE, el Gobierno Regional, debe brindar las facilidades del caso, estableciendo una temporalidad. El financiamiento va a ser según a la disponibilidad presupuestal regional y nacional de corresponder. Vuelvo a remarcar acá, va a ser fundamental que empecemos a trabajar, que todos nuestros planes estén muy bien costeados, ¿no? Y establecidos. Para lograr la articulación intergubernamental, es decir, la implementación o lograr esta gobernanza, establece, pues, ¿no? O ya están establecidos los mecanismos de coordinación con los gobiernos regionales y locales y otras entidades según se requiera por corresponder a la naturaleza de cada política, ¿no? Y esto ya cada norma nos dice cómo es que. Por ejemplo, en el Ministerio de Salud a nivel político tenemos los mecanismos de diálogo, acuerdos de política con la Autoridad Nacional o la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en reuniones semestrales. A nivel ejecutivo tenemos el espacio de decisiones de implementación, los SIGs trimestrales, el nivel de articulación de inversiones, los CRIs, y el nivel de gestión, los mecanismos de solución del problema a nivel de gestión regional o nacional. Y a nivel de PCM tenemos los GORES ejecutivos y los MUNIs ejecutivos, ¿no? Entonces, fíjense, a nivel de sector están establecidos los 4 niveles de articulación y también ya desde la PCM cómo es que se articula. En pantalla tenemos algunas pautas para la descentralización efectiva que conduzca a un desarrollo regional. Son 10 que nos dicen o nos están mencionando claramente cuáles son, ¿no?, los objetivos a lograr para que este trabajo descentralizado sea, pues, a los alcances, ¿no?, las metas y orientaciones que se establecen, ¿no? Por ejemplo, la octava nos dice permitir y aprovechar al máximo los acuerdos de descentralización, mejorar constantemente la transparencia, la recopilación de datos y fortalecer la supervisión del rendimiento, ¿no? Algo que viene estando de moda con la implementación de los determinados convenios de gestión, en la cual ahora, ¿no?, las compensaciones económicas para el personal de salud
justamente están orientadas o ligadas o vinculadas a la consecución de objetivos. Entonces, una pregunta que nos debe quedar, digamos, o de que tenemos que aclarar es si la descentralización es buena o es mala. Y la respuesta es que no es buena ni mala en sí misma, sino que acá lo que se trata es cuáles son las condiciones que tenemos que desarrollar, implementar, fortalecer para que esta descentralización sea lo más eficiente, ¿no? Y logre brindar los servicios públicos y desarrollo regional. Finalmente, le vamos a dar una mirada a la autoridad local de salud. Así como mirábamos que a nivel nacional es el Ministerio de Salud, a nivel regional es el gobierno regional, pero que ésta era ejercida, ¿no? A través de las querellas y las direzas, a nivel local también la norma nos dice que el ente especializado en materia de salud es la municipalidad, ¿sí? Y que en coordinación, ¿no? Con el aparato sanitario va a cumplir estas funciones.